Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy les vamos a presentar sobre los circuitos de corriente directa. Los integrantes son Jennifer Alvarado, Maybel Baltazar, Lian Chan y Hernán Gómez. Bueno, primero, el contenido. Primero vamos a hablar sobre unos conceptos claves. Después vamos a indagar sobre la ley de corriente de Kirchhoff. Después vamos a mostrar algunos ejercicios. Y después vamos a meternos con la ley de voltaje de Kirchhoff y otros ejercicios. Primero vamos a hablar sobre los conceptos claves. Bueno, primero tenemos los nodos, después viene la trayectoria, después las ramas y por último los lazos. Bueno, primero, un nodo es un punto de conexión en un circuito eléctrico donde se unen dos o más componentes. En un análisis de circuito se utiliza para aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes, que establece que la suma de corrientes que entran y salen de un nodo debe ser igual a cero. Ahora vienen las trayectorias. Las trayectorias son los caminos que pueden seguir las corrientes eléctricas a través de un circuito. Se analizan para entender cómo fluye la electricidad y cómo se distribuye entre los diferentes componentes, como resistencias, capacitancias e inductancias. Ahora las ramas. Las ramas son las secciones del circuito donde se encuentran los componentes individuales. Cada rama puede contener uno o más elementos, como resistores o fuentes de voltajes. En el análisis de circuito, las ramas son cruciales para determinar la corriente y voltajes en diferentes partes del sistema. Y ahora vienen los lazos. Un lazo es un circuito cerrado que contiene un camino continuo desde un punto de inicio que regresa a sí mismo. Los lazos son importantes para aplicar la ley de Kirchhoff de voltajes, que indica que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a cero. Esto permite analizar la energía del circuito. Bueno, en resumen, al entender los nodos, trayectorias, lazos y ramas, puedes utilizar un análisis más eficiente de los circuitos eléctricos, facilitando el diseño de diagnóstico de sistemas eléctricos. Puedes utilizar diagramas para ilustrar cómo se interconectan estos elementos en un circuito. Y aquí tengo un dibujo que representa prácticamente todo lo que acabo de explicar. Se pueden ver los voltajes, la resistencia, los nodos entre mallas, el lazo entre el circuito y entre otros. Buenos días, mi nombre es Lian Xian y yo voy a hablar sobre las fuentes de alimentación conectadas. Bueno, las fuentes de alimentación conectadas son referidas a sistemas o dispositivos que suministran energía eléctrica a otros dispositivos o circuitos y que están interconectados entre sí. Hablaré de dos tipos de fuentes de alimentación conectadas, en serie y en paralelo. En serie es un tipo de configuración en la que dos o más fuentes de alimentación se conectan de tal manera que la salida de una fuente se conecta a la entrada de la siguiente, permitiendo de esta manera alcanzar voltajes más altos. Dentro de las propiedades del circuito en serie se encuentra que las fuentes de tensión se suman, o sea, el voltaje total dentro del circuito en serie será la suma de cada una de los voltajes que se encuentran dentro de esta misma. Otra propiedad exclusiva de este circuito es que la fuente de corriente o intensidad es la misma para todos los elementos, o sea, cada intensidad dentro del circuito es constante. En paralelo, es un tipo de configuración en la que dos o más fuentes de alimentación están conectadas de tal manera que sus terminales positivos están interconectados y sus terminales negativos también lo están. Dentro de las propiedades de este circuito se encuentra que la corriente total suministrada al circuito es la suma de la corriente que cada fuente puede proporcionar. Por ejemplo, si dos fuentes de 5 amperios están conectadas en paralelo, el sistema puede suministrar hasta 10 amperios. Por otro lado, todas las fuentes conectadas en paralelo tienen el mismo voltaje de salida. Esto implica que el voltaje total dentro del circuito estará determinado por la suma entre los voltajes. Ahora voy a hablar sobre los divisores. Los divisores son fundamentales para el diseño de circuitos eléctricos, ya que permiten reducir voltajes o corrientes a niveles más manejables y son fundamentales en el diseño de circuitos eléctricos. Tenemos dos tipos, de tensión y de corriente. La primera, de tensión, permite obtener un voltaje menor a partir de un voltaje mayor. Se construye generalmente con dos resistencias conectadas en series. La tensión de salida se toma entre las dos resistencias, aplicable únicamente para circuitos en paralelo. Su fórmula consiste en que el voltaje de salida va a ser equivalente al voltaje de entrada multiplicada
por la división entre la resistencia del divisor que se está analizando sobre la resistencia presente en la trayectoria del divisor. Por otro lado, el de corriente se utiliza para dividir la corriente total que fluye a través de un circuito en varias ramas. Esto se logra conectando resistencia en paralelos. Aplicable únicamente en circuitos en paralelo y se puede calcular mediante la ley de Ohm y la relación de corrientes en paralelo. Su fórmula consiste en que la corriente que pasa a través de la resistencia es equivalente a la multiplicación entre la corriente total que fluye a través del circuito por la división entre la resistencia total del circuito y la corriente en la resistencia de análisis. Hola compañeros, mi nombre es Maybel Baltasar y les voy a hablar acerca de la ley de corrientes de Kirchhoff. Dicha ley dice que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de todas las corrientes que salen de ese mismo nodo. De forma algebraica se ve como la sumatoria de corrientes que se adentran hacia un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que se alejan de ese mismo nodo. Está basado en la conservación de la carga eléctrica. Si yo paso esa sumatoria de corrientes que se alejan del nodo hacia el lado izquierdo de esa igualdad, me daría por entendido que la sumatoria de corrientes total es igual a la sumatoria de corrientes que se adentran al nodo menos la sumatoria de corrientes que se alejan de ese nodo, y eso me equivaldría a 0. Por consiguiente, se concluye que la suma algebraica de todas las corrientes que ingresan o salen de un nodo son nulas. Un ejemplo guiado sería el de la imagen. En este caso consideramos las corrientes entrantes como positivas y las corrientes salientes como negativas. Nos fijamos que I1, I2 e I3 son las que se acercan al nodo, es decir, son las corrientes entrantes, por ende son con signo positivo. En cambio, I5 e I4 son corrientes salientes, salen del nodo, o sea que conllevan un signo negativo. Al hacer sumatoria de estas corrientes me tendría que equivaler a un valor nulo, o sea 0. Ahora, si queremos ver un ejercicio más complejo y dinámico, este ejercicio nos pide calcular la corriente de la fuente IS. El flujo de la corriente va en sentido horario y lo primero que podemos hacer es juntar la E1 y E2. Siguiendo el flujo de la corriente, uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Al juntarse me va a dar un valor de 12 voltios. Por comodidad vamos a reescribir el circuito eléctrico quedando de esta manera. Calculamos el voltaje 1 y el voltaje 3 a través de los divisores de tensión. Voltaje 1 nos va a dar 7.5 voltios y voltaje 3 9 voltios. Vamos a hacer la ley de Kirchhoff de voltaje para decir que la sumatoria de voltajes V1 menos V3 más VAB es igual a 0. Para así despejar el voltaje en AB, que es 1.5 voltios. A partir de la ley de Ohm vamos a despejar la corriente 1 y la corriente 3. Ambas nos van a dar 1.5 amperes. Y finalmente, aplicando la ley de corriente de Kirchhoff, vamos a calcular IS, que es igual a la sumatoria entre corriente 1 y corriente 3, que es 1.5 amperes más 1.5 amperes igual a 3 amperes. Para continuar, mi nombre es Jennifer y yo les voy a hablar sobre la ley del voltaje de Kirchhoff. Esta ley establece que en cualquier lazo cerrado de un circuito eléctrico, la suma algebraica de todos los voltajes es igual a 0. Eso significa que la energía suministrada por las fuentes de voltaje debe ser igual a la energía consumida por los elementos pasivos, como las resistencias, capacitores o transistores. Continuamos con el ejercicio que nos pide calcular el voltaje en 1. El circuito que tenemos ahí en la figura tiene una fuente de voltaje de 22 volts, que es la VCC, y varios componentes, incluyendo resistencias y un transistor. Para calcular V1, primero debemos identificar el lazo en el que vamos a aplicar la ley. En este caso consideramos únicamente los voltajes que pasan a través de los puntos V2 y el VCC, porque son las fuentes y las caídas de voltaje relevantes en este lazo cerrado.
El transistor es el circulito como azul. Ya. Aplicando la ley al lado interno, la región izquierda de la rep, obtenemos que el B2, como está saliendo, es positivo. El B1 está saliendo, es positivo. Y el BCC se le considera negativo cuando sale de la fuente de voltaje. Entonces, por esa razón, queda B2 más B1 menos el BCC es igual a 0. Despejamos el B1, que es lo que necesitamos. Lo que nos quedaría faltando por saber es cuánto es el valor de B2. Pero en el circuito, el voltaje de B es el voltaje que está en el nodo B, que es el punto entre la resistencia 2 y el transistor. Por eso B2 es equivalente con el voltaje en B. Así tendríamos que el voltaje en 1 es 22 volts menos 2 volts, que sería 20 volts.